Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en esta ocasión vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas que marcan agenda noticiosa en nuestro país. En un fin de semana un tanto distinto por las actividades propias de la Semana Santa, actividades litúrgicas que se llevan adelante, que ha empezado precisamente el pasado jueves, ha continuado viernes, continúa en esta jornada en sábado, y con el domingo de resurrección. Actividades propias del mundo religioso, recordando la pasión, la vida, pasión y muerte de Jesucristo. Bueno, a propósito de este fin de semana, nosotros no podemos dejar de lado el tratamiento de distintos temas de la agenda de noticias. Por eso, en nuestro punteo, en nuestra agenda, hemos incorporado algunos temas que consideramos importantes. El primero tiene que ver con el curso de las elecciones judiciales, una posible obstrucción que pueda presentarse al proceso de preselección. Es de conocimiento público que los pasados días ha concluido la etapa de impugnaciones, está en plena vigencia, por lo menos eso es lo que se ha sostenido. Una segunda fase de impugnaciones más es un escenario de apelación para aquellas impugnaciones que no hayan sido resueltas positivamente. Quienes consideran esta manera tienen todavía la posibilidad de insistir en esta fase de apelación, así se ha denominado. Pero en el horizonte, la evaluación general, se ha manifestado que existen serios peligros para la continuidad del proceso de preselección de postulantes a altos cargos judiciales. Este es el primer punto de diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con el escenario político. Esto en función de la continuidad de la disputa interna en el MAS. Ahora, con 2 actos de conmemoración por el aniversario masista, se ha observado cómo ha ocurrido el acto que ha sido convocado el acto por el sector arcista del MAS, y también en esa jornada del 30 hay un acto de parte del sector evista. ¿Cuál es al final la decisión que podría resolver un acercamiento, o al final quién se impondrá en el camino? Juega mucho, se ha manifestado también de importancia las decisiones que vayan a surgir, no solamente de parte de autoridades judiciales, sino también de parte de autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Entendemos que hay en curso, en cualquier momento tendría que estar surgiendo precisamente decisiones en torno a la vida interna del movimiento al socialismo. Este es el segundo punto del programa. El tercero tiene que ver con el caso Zapata. Haya aparecido el caso Zapata no solamente en función de algunos criterios, informaciones sobre el proceso mismo judicial, sino también elementos, ¿no?, materiales pregrabados que ya se han difundido no solamente en medios de comunicación, sino también en redes sociales, que nuevamente ponen en el escenario informativo este caso. Estos son los 3 puntos en la agenda de diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora. Ellos han realizado un sorteo previo para establecer el orden de participación. Por ello, le damos la bienvenida inicialmente al exdiputado del Movimiento Nacionalista Revolucionario,
don Luis Eduardo Siles. También está junto a nosotros el abogado constitucionalista Franklin Gutiérrez y finalmente también el abogado constitucionalista Israel Quino. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana de este fin de semana. Antes de iniciar las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados del fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Empezamos con usted, don Luis Eduardo Siles. ¿Qué mencionar sobre el primer punto, el tema de las elecciones judiciales? Adelante, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes, José Luis. Un saludo cordial para usted, para toda la audiencia de Radio Panamericana y obviamente a nuestros dos contertulios en este panel, dos abogados constitucionalistas, como son don Franklin Gutiérrez y don Israel Quino. A mí me parece muy importante remontarse al origen de la situación en la que se encuentra el país y el sistema de justicia, y al origen de la crisis económica, política, institucional que estamos viviendo. Y esto tiene nombre y apellido, ¿no es cierto? Aquí hay varios nombres, pero principalmente el nombre del señor Evo Morales Aymar y el señor Luis Arce Catacora. Y hay una sigla, la del Movimiento al Socialismo. Están hace 18 años, prácticamente 2 décadas, con un mínimo paréntesis, en el poder, y por lo tanto lo que estamos viviendo es resultado de lo que se hizo bien o mal durante estos años. Es la consecuencia de lo que se ha ido sembrando o más bien destruyendo en el caso de la institucionalidad durante todo este tiempo. Tenemos una economía, como sabemos que está la economía, con todos los problemas relativos a la escasez de dólares, a la escasez de posibilidades productivas, al fin de la era del gas, porque no se pusieron a trabajar consiguiendo inversiones. Tenemos una crisis política, pero sobre todo tenemos una crisis institucional en lo que se refiere a la institucionalidad del país y a la democracia, que está prácticamente secuestrada y sin voluntad. En el caso específico que nos ocupa, no se hicieron las elecciones judiciales cuando se tenían que hacer. Nadie puede alegar en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el mismo Poder Judicial, de que no sabía que los plazos que se han vencido se iban a vencer, ¿no es cierto? Es como llegar a fin de año, llega Navidad y que alguien diga, yo no sabía que era Navidad, no estaba enterado. Eso no puede ocurrir, y eso es lo que ha ocurrido. Simplemente han dejado pasar los plazos para que se llegue a la situación en la que se ha llegado y que se prorroguen los magistrados y que nos encontremos en un callejón sin salida. Esto hace de que la institucionalidad esté anulada. Sabemos de que existe policía alrededor de la Asamblea de Derechos Humanos, alrededor de la Confederación de Campesinos, y esto no son rasgos de una democracia. Los magistrados, los candidatos a magistrados que se tienen que hacer, porque las elecciones judiciales están inscritas en la Constitución, no se han elegido hasta ahora porque parece que el Poder Ejecutivo no tiene la intención de facilitar ni ayudar en este proceso, y el ministro Lima lo que quiere es más bien que se demore lo más posible esta selección, y algunos parlamentarios, yo ya no sé a qué sector pertenecen, parecen que están lo mismo, ¿no es cierto? Porque hemos escuchado toda una serie de elementos muy truculentos, como unos audios que se han filtrado, después los argumentos de las personas cuyas voces están en esos audios son incluso cómicos, ¿no es cierto?, que habían sido generados por la inteligencia artificial. Otros han dicho que eran unos imitadores, actores, etcétera. Esto ya es realmente muy poco serio, ¿no es cierto? Esto no ayuda a la institucionalidad en el país. Está bien como chiste, pero si estamos hablando de los padres de la patria que tienen que encontrar salidas a nuestros problemas, este tipo de argumentos son ya bajos, este proceso está viciado, ¿no es cierto? Este proceso está contaminado, está corrupto, está sucio, y por lo tanto lo que vamos a ver como el desenlace del mismo, yo creo que hay que persignarse para saber qué será.
Hay que recordar de que tenemos un problema en la justicia en este país, ¿no es cierto? La CIDH mencionaba de que los problemas de la justicia son estos 11 problemas, que lo menciono rápidamente: falencias normativas, debilidades institucionales, manejo político de la justicia, duración de los procesos penales, largas detenciones preventivas, personas que cumplen su sentencia no salen libres, retardo en los procesos de violencia contra la mujer, 47% de los jueces no son de carrera, los tipos penales algunos son poco claros, no hay derechos humanos. Hay que recordar que la señora Amparo Carvajal, la legítima presidenta de la Asamblea, sigue ahí en la calle todos los días, la podemos ver en la 6 de agosto y ya tanto el gobierno como la ciudadanía está indiferente a una situación que es muy grave, que no hay una institución que defienda los derechos humanos. La CIDH decía, el área rural no tiene juzgados, la tasa de hacinamiento en las cárceles 217%, el presupuesto del sistema de justicia 0.5% y por último la corrupción. La pregunta es, estas elecciones judiciales, este debate sobre los nombres y apellidos de los que van a postularse, aborda estos temas, o sea, intenta resolver estos temas. Siquiera estos temas están en la agenda pública, los estamos discutiendo, los estamos analizando, estamos diciendo, yo sugiero esto, hagamos lo otro. Absolutamente. Esto es todo una pelea de tipo político entre dos facciones del movimiento socialismo que no quieren resolver la justicia, no quieren resolver los problemas, lo único que quieren es cada uno beneficiarse lo más posible de esta situación. Y el país se encuentra desinstitucionalizado y la justicia también, y quiero citar un ejemplo que me ha quedado realmente, me ha dejado muy impresionado. El señor Lino Condori, que acaba de ser suspendido como cónsul en Rosario, tiene 160 procesos, 84 imputaciones formales, 11 sentencias, 21 procesos abreviados, y aún así ha sido designado cónsul en Rosario. Entonces, ¿qué podemos decir? O sea, el sistema está colapsado, esto no está funcionando, esto es una farsa de institucionalidad y una farsa del sistema de justicia. Y se supone que eso tienen que resolver, pues, las elecciones judiciales, pero con este tipo de casos, que es solo uno, que lo menciono porque es realmente espectacular, no vamos a ir por el lado de la resolución, no estamos encontrando perspectivas para encontrar soluciones y la crisis se va a ir ahondando. Yo creo que esto es muy, muy lamentable, pero repito, esto tiene un origen, tiene nombres y apellidos, tiene un tiempo donde se ha llevado a cabo y esto se llama el gobierno que hemos padecido durante todos estos años. Muchas gracias, don Luis Eduardo Siles. ¿Qué dice en este primer punto el abogado Franklin Gutiérrez respecto a lo que se está haciendo también en el legislativo, tomando en cuenta los bemoles, dificultades, problemas que se han presentado y la sombra permanente de que en cualquier momento pueda haber algún elemento que haga caer el proceso? Bueno, un saludo cordial a Panamericana, a los oyentes, a Israel, a Luis Eduardo. Es un placer estar nuevamente en este programa. La primera temática que se nos plantea es la obstrucción de procesos de preselección. Sabemos muy bien que en este momento nadie va a querer ser abogado del órgano judicial. Nadie. Por lo tanto, como nadie va a querer ser abogado, es precisamente porque el órgano judicial, no en este tiempo, sino desde que se inició la democracia, ha sido corrupción. O sea, no es solamente estos años. La repartija de cargos, de vocales, jueces, ha venido desde hace tiempo atrás. Acuerdo Patriótico, Pacto por la Democracia, involucrados todos los partidos políticos que han estado desde que se volvió a la democracia en el país, ¿no? Ahora, estamos fuera de plazo, con referencia a plazos constitucionales, que es una formalidad exigida en la Constitución, que nos dice qué tiempo duran los tribunos, qué tiempo duran los magistrados en sus cargos, competencia de materia y competencia territorial jurisdiccional. Eso se ha incumplido. Pero en lo material estamos en competencia para esa preselección y el Estado y la población están convalidando actualmente ese proceso. ¿Qué significa la convalidación? Que nadie dice
no estoy de acuerdo, no se puede y no encuentran el camino procesal constitucional que diga que ese procedimiento de preselección no va contra la Constitución. En la letra muerta todos sabemos que eso es inconstitucional. Por eso decía, ¿quién quiere ser abogado del órgano judicial en este momento? ¿O quién quiere ser abogado de los ratificados? Nadie. Nadie quiere ser abogado porque no encuentras herramientas jurídicos, no encuentras herramientas procesales y solo tenemos la voz de la protesta y nada más. Ese proceso de obstaculización que dice acá obstrucción, obstaculización sería lo más correcto. Sería a través de mecanismos procesales que si a mí me inhabilitan, la responsabilidad viene de la comisión que me está inhabilitando. Y me tiene que fundamentar bien, con una resolución motivada y fundamentada, que es parte del debido proceso en esa preselección, que me tiene que decir, te estoy privando de tu derecho a que participes en este acto electoral por este motivo, por esta razón y por este razonamiento. Y si ese razonamiento, ese motivo, esa valoración de prueba de quien presenta y dice, este señor no puede ser porque en mi caso me ha fallado en contra y yo le tengo un juicio por prevaricato. Si no hay una buena valoración de esos documentos y no se respeta la presunción de inocencia, lógicamente el postulante tiene todo el derecho de plantear una reconsideración, que es similar a la apelación, pero esa resolución de inhabilitación tiene que estar bien fundamentada. Si no está bien fundamentada, bien motivada y les ratifican con la reconsideración, lógico que ese candidato va a ir al amparo constitucional porque agota la subsidiariedad. ¿Y qué va a pasar? ¿Dónde va el amparo? A una sala constitucional. Si esa sala constitucional dice, sí, esta comisión ha valorado mal, y ahí entra el poder precisamente que le da las sentencias constitucionales a esa sala y le dice, cuando se alejan de la razonabilidad, tú puedes decir que esa valoración de esos documentos han sido mal hechas, no tienen motivación, no tienen fundamento, pues lo va a anular el proceso. Entonces, ¿de quién es la culpa? De la comisión. Entonces ahí yo me pregunto, ¿esta comisión tendrá la capacidad y la idoneidad de poder inhabilitar cuando una acción de amparo le dice que ha fundamentado mal? Pues no tiene capacidad. Entonces, en este momento vamos a entrar a esa fase de reconsideraciones y de amparos, y el conflicto, en cierta manera, va a pasar otra vez a una sala constitucional. Pero ahora, necesariamente, como usted lo explica, estamos hablando obviamente del debido proceso, del debido, la forma en cómo se debiera actuar, enmarcados obviamente en lo que establece el derecho, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Y han habido también amparos que se han admitido y muchos decían no tenían ni pies ni cabeza. Puede suceder también. Puede suceder, pero yo creo que los vocales de las salas constitucionales tienen que ser pues muy serios, porque este es un problema de interés nacional. No es un problema más allá del dedo político, este es un problema de interés nacional. Entonces no creo que los vocales se estén arriesgando a un juicio de prevaricato donde toda la sociedad y el control social le va a venir encima. Oficialistas y opositores le van a venir encima. Entonces no creo que los vocales se atrevan a actuar con falta de seriedad. Yo creo que también eso va para la comisión. Estamos en un momento donde el contexto internacional está mirando este proceso, porque es la primera vez que se presenta en toda la jurisprudencia internacional un problema como este. Y lo que vaya a suceder en Bolivia va a ser jurisprudencia para cualquier otro país que tenga este mismo sistema. Pero retomemos el tema. ¿Qué va a pasar, digamos, si ya la sala constitucional dice no, ratificamos, hay buen fundamento, igual se va en revisión a Sucre? Y el tema va donde los prorrogados. ¿Y qué tiempo va a durar un fallo de revisión de un amparo? Lo que mayormente dura y se ha hecho un vicio, ¿no? 6 meses, como mínimo. Pero 6 meses, ¿qué va a pasar? Ya va a haber elecciones, ya todo convalidado, todo está hecho. Entonces, vean dónde nos hemos metido por no cumplir los plazos constitucionales. Y yo le echo la culpa al órgano legislativo.
es el órgano legislativo que no ha tenido la capacidad. Ahora bien, eso con referencia al primer punto del curso de elección, donde muchos dicen, yo voy a acudir con todo mi derecho, tengo el 180.2 romano de la Constitución, voy a impugnar. Ahora también viene la responsabilidad del que impugna mal. No es impugnar por impugnar. No es que diga, no, a mí me han sacado. Pero ¿qué sucede si esa impugnación no tiene pies ni cabeza, si esa impugnación no tiene fundamento? Ese postulante también tiene que tener su responsabilidad, porque es un tema de interés nacional y no se trata acá de impugnar por impugnar. Los postulantes tienen que tener la seriedad y tener la valentía también de decir, sí, reconozco, me han inhabilitado por eso, no voy a impugnar. Pero si tiene la seriedad y dice, me han impugnado injustamente, tiene que tener el valor y la capacidad y la certeza de decir, no, voy a pelear hasta el final. Entonces, desde esa óptica, se ve el postulante está haciendo uso de sus derechos constitucionales. Si no está actuando así, falta de seriedad, podría ser pasible a un proceso penal, ¿no es cierto? Porque está impugnando por impugnar. Esa es la visión que se tiene con referencia a este primer punto. Yo considero que el mayor conflicto que va a venir en este punto es cuando acabe la preselección y se tengan los candidatos y se vaya a los 2/3. Ahí va a ser el conflicto, en los 2/3. Y en los 2/3 puede haber el obstáculo mayor o puede haber la unidad dentro del MAS. Los 2/3, para mí, jurídica, constitucionalmente, es lo que puede dar viabilidad a todo y hasta puede resolver el tema interno del MAS. En que Arce y Evo Morales se sienten en una mesa, puedan ceder y puedan decir y aplicar un adagio jurídico latino antiguo que viene desde el derecho romano. Todos ganan, todos pierden. Es un adagio. Cuoteo. ¿Dónde no hay coteo? En cualquier país del mundo estos cargos se cotean. Es la democracia. Es la democracia. Hay coteo, pues. Bolivia, por eso es constitución política del Estado. ¿No es cierto? Entonces, díganme, ¿quién no va a cotear? ¿Qué partido no va a cotear? Acá, necesariamente para elegir estos cargos, se están eligiendo cargos con poder. El que tiene un magistrado tiene poder o no tiene poder. Yo no creo en ese discurso lírico en que los ciudadanos van a ser independientes, va a haber probos, idóneos, pero bajo nuestro sistema democrático, él solito nadando en el mar, no se va a presentar aquello. Siempre va a haber influencias, siempre va a haber el nexo político. O sea, el que diga que no, ¿en qué país ha habido eso? Que me dé un ejemplo, ¿sí? Por lo tanto, yo llego a esa conclusión de que el mayor conflicto es los 2/3 y los 2/3 pueden dar solución al problema incluso interno del MAS. Muy bien, muchas gracias. En función y sobre esa base de lo último que ha mencionado el doctor Franklin Gutiérrez, ¿qué dice Israel Quino sobre este tema? En el primer punto del programa, además que ha estado haciendo seguimiento de cerca al trabajo que viene desarrollando el legislativo. Adelante, bienvenido. Muchas gracias, José Luis, agradecido por la invitación, saludar también a los panelistas, al doctor Gutiérrez, a don Eduardo Siles también, y a la audiencia en todo el país. El tema hoy de debate nacional respecto a las elecciones judiciales tiene un origen importante. Hace un año exactamente, un par de simples jueces en el Beni, con un amparo, le dice al legislativo que no puede deliberar. Le dice al legislativo, como estás intentando cambiar a nuestros jefes, ¿no? En Sucre nosotros vamos con un amparo, pues a desvirtuar tu convocatoria. Un par de jueces con un amparo, cuando la Constitución Política del Estado, el Código Procesal, la doctrina del derecho constitucional ha creado un instituto jurídico específico para tal efecto y se llama el recurso contra resoluciones del órgano legislativo.
cualquier deliberación, como es una resolución que ocurrió en marzo del año pasado, la única forma que puede ser objetada jurídicamente es mediante un recurso contra resoluciones del órgano legislativo, no un amparo. Hasta el día de hoy, ese par de simples jueces en la total impunidad. Entonces, 2 personas contra la voluntad del soberano, contra la voluntad de los depositarios de la soberanía popular, diputados, senadores, no importa de qué fuerzas, contra todos ellos. Bueno, y les dice no por resolución de asamblea, sino vía otro mecanismo, porque vulnera derechos fundamentales a la interpretación de ese par de simples jueces. Bueno, entonces la asamblea dice hagámoslo por ley. Sacan la ley, activan una acción abstracta y el Tribunal Constitucional le dice no, ley sí, pero no así. No por mayoría, sino por 2/3, cuando la Constitución tiene 22 normas, disposiciones constitucionales que te dicen estas normas sí por 2/3. Pero no hay una que te diga que la ley de convocatoria judiciales tiene que ser por 2/3. Otra aberración jurídica, la sentencia constitucional 060. Entonces, ¿qué es deliberar? Deliberar es justamente ejercer una atribución, una prerrogativa constitucional, ¿no? Deliberación. Aprueban una resolución, deliberan. Y un par de jueces le dice, no puedes deliberar así. Es decir, el legislativo le está, una de las 3 atribuciones que tiene el legislativo, no puedes deliberar así. Bueno, entonces voy a hacer ley. Hace ley legislativa, es, no puedes legislar así. Su segunda prerrogativa. ¿Qué le queda? Don Eduardo ha sido diputado, ¿no? ¿Qué le queda al legislativo? Bueno, entonces fiscalizaré, ¿no? Y cuando a un diputado se le ocurre, ¿no?, preguntarle al ministro del área, ministro, ¿qué vamos a hacer con nuestras jubilaciones? Le dicen, no, estamos preocupados por la plata de la gestora pública. ¿Qué vamos a hacer? Y el ministro dice, perdón, ¿me están preguntando a mí qué voy a hacer con el dinero de los bolivianos? No, un ratito. Amparo, venga, haga su trabajo. Amparo constitucional, se suman otros 7 ministros y otro par de simples jueces dice, ¿cómo el soberano va a fiscalizar? No puede fiscalizar. Y modifican la Constitución, inaplican la Constitución con una simple resolución de acción de amparo. Es decir, de las 3 prerrogativas que tiene el legislativo, deliberar, legislar y fiscalizar, hoy no lo pueden hacer. ¿Por qué razón? Porque un par de jueces se les ocurre que deben modificar la Constitución con sus fallos. Jueces hasta el día de hoy en la impunidad. Eso es quebrantar el Estado de Derecho. Eso es quebrantar. Hoy estamos en un Estado inconstitucional de derecho, un Estado de no derecho. Claro, si no tienes una Constitución vigente que se haga respetar mediante los operadores, los administradores de justicia, que se pasan de largo y pisotean la Constitución, entonces lo próximo a ser afectado, ¿qué va a ser? Nuestros derechos, nuestras garantías. Si no estamos en un Estado constitucional de derecho, como hoy estamos en un Estado de no derecho, la democracia está en grave riesgo, ¿no? Por eso, el efecto justamente de estas indecisiones de manoseo político en el camino previo a las judiciales ha tenido un desenlace importante. Los diálogos judiciales, ¿no? Algo así por como estamos hoy, los diálogos de Panamericana, en el caso del legislativo, los diálogos judiciales. ¿Quién lo encabezó? El presidente del Senado. El presidente del Senado, el senador Andrónico Rodríguez, ha sido la única autoridad legislativa que los ha tenido sentados a la representación política del sistema de partidos, a los presidentes de las comisiones de justicia en diputados, de constitución de diputados, del Senado de Constitución, del Senado de Comisión de Justicia Plural, ¿no? Creo que faltó por ahí el presidente de Constitución de Diputados, pero los ha congregado a todos. Entonces, impulsa, ¿no?, el diálogo judicial, posiciona a nivel nacional el debate de que debemos generar un acuerdo para viabilizar las judiciales y se hace ley. El proyecto de ley 144 presentado por el senador Rodríguez en la Cámara Alta, hoy es la ley 1549. El Senado toma la batuta y hoy se hace la ley de transición para las elecciones judiciales.
¿En qué etapa nos encontramos? Y eso es importante en el caso de la ley. La ley tiene dos características entre los artículos 13 y 14, que son las etapas del proceso de preselección y las fases de la ruta crítica. En cuanto a las etapas, nos encontramos en la etapa quinta del proceso de selección de 8, es decir, ya hemos avanzado 60%, ¿sí? Y en la etapa de las impugnaciones, vamos a la ruta crítica y allí nos encontramos en la fase octava de las 12 fases que tiene. Esto, y a partir de hoy, ¿no? Porque del día miércoles, porque los 5 días del censo se contaron, tenían 5 días para la etapa. 5 días después del miércoles. Sí. Estamos hablando jueves, viernes, sábado, mañana domingo y lunes. Así es. Hasta el día lunes son los primeros 5 días para la fase ahora de recursos de revisión. Los siguientes 5 días, hasta el próximo sábado, se va a dar lugar, también en las comisiones mixtas, a la resolución de los recursos de revisión. Bueno, si los postulantes que han sido inhabilitados de manera inadecuada consideran que se les ha vulnerado algún derecho, activarán la vía de la justicia constitucional, y están en su derecho, ¿no? De acudir a una sala constitucional. Si se activara el amparo en La Paz, por las características de la sede legislativa que está en Plaza Murillo, van a ir, y miren esas contrariedades, con probabilidad a las salas constitucionales donde un par de postulantes están también en el mismo proceso de selección. ¿Qué garantías existen de que puedan fallar en derecho, ¿no? Es que se ha quebrado el Estado. Y entre estas listas, afortunadamente, la interpretación jurídico-constitucional de la Comisión Mixta de Justicia Plural, ¿no? Que tiene diputados de las 3 y senadores de las 3 fuerzas políticas, ha fijado una posición jurídica. No pasan los prorrogados. ¿Por qué razón? Porque la Constitución es clara. La prohibición expresa del artículo 183 de la Constitución dice: está prohibida la reelección. Pero dicen, no, pero no es al mismo cargo. La Constitución es expresa, no hay reelección ni por la misma ni por otra entidad. Pero la Declaración 49 dice que sí podemos. La cuestión es, ¿acaso la declaración está por encima de la Constitución política del Estado? En absoluto. Bueno, y a partir de esto han menoscabado el Estado de Derecho con este tipo de fallos, si se los puede denominar todavía así, como la aberración. Después de la aberración jurídica de la sentencia 084 de la reelección indefinida, creo que la declaración 49 ya le ha pasado, ¿no? Porque estos 2 últimos tribunales constitucionales han competido en quién lo hace peor, ¿no? Y creo que esta última tanda se está llevando la flor, porque realmente le ha cambiado, ¿no?, la óptica, ya no jurídica, ¿no? Es todo lo que no es derecho constitucional, es lo que hoy hizo el Tribunal Constitucional. Y estos ciudadanos autoprorrogados insisten todavía en intentar, ¿no?, llegar por lo menos a las listas. ¿Qué ocurriría, ¿no?, si es que llegaran a las listas? En un mundo fantasioso, digamos que calificaran, digamos que lograran, ¿no? Esto lo veo poco probable. En ese mundo fantasioso, ¿no?, si estuvieran en la lista, en la plancha de preseleccionados para ir a la votación, van a tener que renunciar a sus cargos. Dice la Constitución, 90 días antes tienen que renunciar. Pero ahí dirán, pero hay una sentencia constitucional que dice: renuncian todos los funcionarios públicos menos los elegidos por voto popular. O una sentencia que también se hizo a medida de la anterior estructura de poder, ¿no? Pero ellos ya acabaron pues el 31 de diciembre, su voto era por 6 años, el voto no incluye la prórroga, no podrán acogerse al beneficio de esa sentencia. ¿Qué va a ocurrir? Van a tener que renunciar. ¿Qué pasa si renuncian? ¿Qué van a generar? Vacío de poder. El argumento por el que se han quedado, según la interpretación de ellos, con la declaración 49. 107 veces utiliza la palabra vacío de poder, la famosa declaración 49, en la que se argumenta, sin que nadie les haya preguntado, ¿no?, que se queden. Nos autoprorrogamos porque va a haber vacío de poder. Bueno, si califican ellos
si calificarían en su mundo fantasioso, deberían renunciar. Van a dejar vacío de poder, pero además van a incumplir su propio fallo. ¿Y cómo se llama aquel servidor público que incumple un fallo constitucional? Incumplimiento de resoluciones constitucionales. Delito. 6 años de cárcel. Entonces van a renunciar para ser procesados. O sea, me parece inconcebible que estos ciudadanos autoprorrogados ni siquiera, ¿no?, o conozcan la Constitución o le entiendan a la doctrina del derecho constitucional con efectos penales a partir de estas decisiones, e insistan, ¿no?, insistan en intentar postular. Y no han tenido siquiera el valor civil de venir a La Paz y presentar su sobre. Han mandado a terceros, ¿no? ¿Para qué? Para que presenten sus sobre. Claro, pues seguramente les da vergüenza estar en escenarios políticos luego de la aberración jurídica de forzar quedarse en su autoprórroga. Entonces, esa es la realidad. Y con ese tipo, no dudo yo, estimado José Luis, y que conozco buenos jueces, buenos fiscales, buenos vocales, un par de magistrados quizá, ¿no? Y los renunciantes, que sí, los magistrados renunciantes han cumplido la Constitución. Pero creo que el resto está siendo objeto de una crítica ya no solamente nuestra. El mundo los está cuestionando. Pronunciamiento de Naciones Unidas, de la CIDH, el grupo de expertos internacionales, el informe de GIEI para Bolivia, ¿qué dice? Justicia no es independiente y advierte hechos de corrupción. Entonces, si no se tienen garantías de una justicia independiente, ¿para qué continuar? Estos magistrados, estos prorrogados que han dejado en estado vegetal nuestra justicia, ¿para qué quieren continuar? Para darle la estocada final y que ya no exista un poder del Estado. Lamentablemente esta es la realidad, pero desde el legislativo se advierte que hay voluntad política para continuar con el proceso, y donde sí puede existir algo de preocupación será en la etapa final, en la que se definan la lista final de postulantes, para lo que se requiere 2/3, y allí se generará otro debate. Muy bien, muchas gracias. El doctor Israel Quino también. ¿Qué dice don Luis Eduardo Siles? Vamos a realizar, reiteramos a nuestros invitados, una pequeña ronda para completar algunas ideas, puntualizaciones. Empezamos con usted, don Luis Eduardo Siles. Bueno, yo creo que aquí hay un elemento que no ha sido mencionado con la suficiente fuerza, ¿no? Que es que el Poder Ejecutivo, en concreto el presidente del Estado, no hizo nada por presionar a la Asamblea para que cumpla con los plazos para convocar a las elecciones judiciales. Y a todas luces, el ministro de Justicia, en este caso el señor Lima, que representa al Poder Ejecutivo, es el más interesado a todas luces en que se vuelva lento el proceso de selección, haciendo observaciones, complicando la situación, emitiendo juicios de valor y sentencias anticipadas, incluso amenazando a los diputados. Hay personajes como el vocal del Tribunal Supremo Electoral, el señor Tawichi, que se postula como candidato a uno de los magistrados, ha sido inhabilitado, amenaza con que va a hacer juicios. Hay varios procesos que están corriendo. Yo creo que las explicaciones jurídicas que hacen nuestros dos amigos aquí presentes como abogados constitucionalistas son muy interesantes, pero no toman en cuenta lo que es la visión política deliberada que se ha impreso este proceso desde donde está el poder, que es en el Poder Ejecutivo. Y la visión política es que no se pueda resolver esto en el corto plazo, y mucho menos que se pueda resolver o enfrentar los problemas de la justicia. Esa es la intencionalidad. No existe aquí una voluntad política de arreglar esto. Al contrario, que dure, que sirva de discusión, de gran distractor de la crisis económica, y que no se resuelva probablemente nunca. Yo creo que el doctor Quino ha sido muy explícito en el sentido de que aquí ha habido un golpe de Estado, ¿no es cierto? Que unos jueces le priven al primer poder del Estado, que es el poder que representa a los ciudadanos y a los departamentos, a la Asamblea, le priven de su facultad de legislar, de fiscalizar, de gestionar. Bueno, es un golpe de Estado. Es como si dijéramos, los militares ya no pueden hacer de militares, tienen que dejar sus armas por una sentencia, tienen que dedicarse a jugar fútbol, no sé, es un golpe de Estado.
Antes las cosas se hacían en forma más obvia, ahora se hacen cosas en forma más enrevesada, más sutil, más leguleyesca, pero el resultado es el mismo. Se le está privando ilegalmente a la Asamblea de sus prerrogativas. ¿Qué argumentos esgrime el señor ministro de Justicia? Dice que no hay equidad de género en los candidatos, cuando en las anteriores elecciones es un tema que no lo tomaron en cuenta. Dicen que no hablan idioma originario los postulantes, de hecho casi nadie lo habla. Esto es un gran autoengaño del proceso de cambio y masista, ¿no es cierto? Es lo mismo con los candidatos a diputados y senadores, todos fueron a conseguir un certificado que dice que juran en una declaración jurada que hablan, pero nadie habla. Entonces, esto es una gran farsa, ¿no es cierto? Esto es una gran puesta en escena, esto es una gran obra de teatro. El presidente debería ser un dramaturgo, un cineasta, ¿no es cierto? El señor Steven Spielberg debería ser el presidente, porque es una película con actores principales, secundarios, puestas en escenas, etc. Y esto no le hace bien al país. Por otro lado, la equidad de género y los temas de idiomas originarios son un legado, pues, también que estamos cosechando, lo que se sembró demagógicamente cuando se hizo la Constitución, una Constitución que se hizo con muertos, que se empezó en Sucre y se acabó en un cuartel en Oruro, que después se acabó en la lotería. Es decir, estamos pagando el resultado de la improvisación y la irresponsabilidad política desde el 2006 y que ahora está floreciendo en sus aspectos más negativos. Todo esto también tiene un costo, ¿no es cierto? Esto cuesta mucho dinero. Las elecciones judiciales han sumado ya $70 millones. ¿Y para qué? O sea, ¿cuál es el resultado de todo esto? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué gana Bolivia con todo esto? Absolutamente nada, retrocede. Entonces, yo creo que aquí le corresponde invocar al presidente del Estado, para eso es el presidente de Bolivia, ¿cierto?, a que asuma un liderazgo junto con los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados para encontrar una solución a este entuerto. Es su obligación encontrar soluciones. No podemos vivir echándonos la culpa entre los diferentes poderes del Estado, los diferentes actores, y que no hay un liderazgo. Aquí esto va a traer consecuencias y trae consecuencias para todos los bolivianos, sobre todo los que no tienen acceso al poder político, y son consecuencias que en ningún caso van a ser consecuencias positivas. Pero hay que arreglar pues este zafarrancho, porque si no se nos va a desintegrar, se va a acabar por desarmar la institucionalidad que queda, y eso es muy grave para el país. Muchas gracias, don Luis Eduardo Siles. ¿Qué dice el doctor Gutiérrez? Sus puntualizaciones en este primer punto. Bien, cuando se hace un análisis del conflicto, que ya está siendo una práctica política, lógicamente los que conocemos derecho constitucional debemos siempre hablar con la Constitución, pensar con la Constitución y fundamentar con la Constitución. Ha habido un pacto político, un pacto en febrero, donde se han puesto de acuerdo oficialistas y oposición y presidente de comisiones, y han hecho un orden del día. Yo en un programa similar, si te acuerdas, José Luis, analizamos ese pacto político, y yo siempre dije, ese no es ningún pacto político, porque no cumple los requisitos de ser un pacto político para viabilizar las elecciones judiciales. Era más un tema de agenda nada más, que no tenía la seriedad necesaria, porque en ese pacto político no había las garantías, por ejemplo, de Comunidad Ciudadana, que firmaba ahí su representante, pero ese ciudadano como representante de ese partido, ¿con qué garantizaba? ¿Tenía el poder de su partido político o el poder necesario, aunque no escrito, sino de facto, para decir, ya, yo acepto este pacto político? No había. El de creemos, menos. Entonces todo era una chacota, ¿no?, ese pacto político. Pero ese pacto político se ha materializado en el legislativo. Y luego no estaban de acuerdo, y bueno, y como ya firmaron algo que luego se arrepintieron, sobre todo los de la oposición, y más que todo el sector feminista de la oposición empieza a reaccionar y dice, pucha, hemos metido la pata, ¿qué hacemos? Nos hemos hecho engañar, y empiezan a querer obstaculizar, y vienen las peleas al interior del legislativo, ¿no? Esas peleas entre mujeres, hombres, bueno.
Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha sucedido es que en ese momento termina aquello, empiezan a tratarse las leyes de las inversiones y se empieza a materializar el tema de la preselección. Yo le pregunto al señor Luis Eduardo Siles, bajo la firma de ese pacto político, y si revisamos la Constitución, ¿dónde dice que el presidente tiene que meterse en este proceso? ¿Qué norma le faculta? O la Constitución, acá no podemos utilizar el término coordinación de poderes, eso no encaja para nada. Entonces, ¿dónde dice que el presidente tiene que meterse en este problema? Si yo, como asesor del presidente, supongamos que yo fuera asesor, y este es un tema constitucional, no es político, yo le diría al presidente, métase en este problema como presidente y resuelve este embrollo. El presidente va a decir, ¿y cuál es el fundamento jurídico constitucional que yo tengo? Porque también la Constitución me dice que no puede haber usurpación de funciones. No puedo invadir competencias como ejecutivo del legislativo. Pues no hay. Entonces, eso es inviable. No se puede. No se puede. ¿Cuándo podría darse ese fenómeno? Cuando está en grave crisis la seguridad interna del Estado. La pregunta es, en este tema de preselección, ¿estamos en momentos de una inseguridad jurídica y en un riesgo de la estabilidad latente del sistema democrático? No, no estamos. Por lo tanto, lo que hay que hacer es esperar que este procedimiento de preselección continúe. Y quiero tomar algún hecho que hemos conocido nosotros la anterior semana. Supuestos actos de corrupción en la comisión. Esos actos de corrupción, por ejemplo, ya si se demuestra de que ha habido, si es que hubiese una investigación, bueno, el legislativo con qué cara puede decirle al órgano judicial, ustedes son los corruptos. ¿Quién podría decir aquello? Pero para demostrar esos actos de corrupción, lo único que se tiene son grabaciones. Claro, porque en este país ya nadie puede hablar ni con su enamorada por teléfono, ya te están grabando. Cualquiera ya te graba, ¿no? O sea, no hay seguridad, o sea, no puedes hablar nada. Que ya con la 348 peor, ya te funden. Entonces, acá no hay seguridad. No es delito hablar con enamorados. No, pero ya te graban, pues, ¿no? Y eso es inconstitucional, ¿no? Que aparezcan pruebas que no son legales, no son constitucionales, pero bueno, ahí ya sembramos las dudas, ¿no? De todas maneras, yo les digo, esta parte para terminar, que hay que esperar. En este momento ya todos hemos convalidado este acto ilegal. Israel nos ha aquí puesto en la mesa las resoluciones que no son constitucionales, pero estamos hablando de actos que están siendo convalidados por todos. Y eso no es un buen ejemplo para los países democráticos, lamentablemente. Muy bien, muchas gracias, don Franklin Gutiérrez. ¿Qué dice Israel Quino también para cerrar este primer punto del programa? Posiciones extraviadas en el debate han emergido a partir de una preocupación porque no hay damas postulantes o que no hay representación indígena entre los aspirantes a este proceso de selección, que estamos en el 60% recién. Seguramente cuando vaya a la lista final, ahí podrá decirse si hay o falta. Pero la ley ha previsto justamente previsiones, por lo menos 4 consideraciones jurídico-electorales para resolver justamente la preocupación de género y autoidentificación cultural indígena. La primera tiene que ver con el parágrafo 2 del artículo 37, que establece que en el caso de que en un departamento no exista la cantidad mínima de mujeres postulantes, se acudirá para esa plaza a una postulante mujer de otro departamento, ¿no? O sea, si, por ejemplo, lo que ocurre en Cochabamba, Beni, Santa Cruz,
que no exista un mínimo de postulantes mujeres, la plaza de Santa Cruz puede ser ocupada por una postulante de El Alto, ¿no?, de La Paz. Y esa, si está mejor calificada, mejor puntuada, esa señora postulante podrá estar en la plancha de magistrados por Santa Cruz. En el caso de autoidentificación indígena, de igual forma, si un postulante de Cochabamba o de La Paz, por poner solamente un ejemplo, no existen postulantes aymaras que se identifiquen aymaras por La Paz y no hayan calificado en la plancha de Tribunal Constitucional, un postulante yuquí de Cochabamba puede venir a ocupar la plaza por La Paz. ¿Ha previsto esto la norma? ¿Cuál es el requisito? Que sean los mejores calificados, para evitar se empantane o se declare desierta la convocatoria. La tercera previsión constitucional, ¿cuál es? En la norma, si por alguna razón no lograran calificar, no se llegue al mínimo de postulantes que necesita la plancha, la franja de votación, digamos en el departamento de Pando, 8 departamentos van a las elecciones por magistrados de la Suprema, menos Pando. Es decir, puede declararse la convocatoria desierta parcialmente, ¿no? Y una vez declarada la convocatoria parcial, se convoca nuevamente por el departamento de Pando solamente, mientras la otra fase electoral continúa avanzando a nivel nacional y el otro proceso se aperturará con un tiempo menor. Y en el caso de que no haya postulantes, todos renuncian o todos se aplazan, ¿ya? No hay nadie, ¿no?, que califique, la norma dice, se declara desierta la convocatoria, pero se la convoca inmediatamente. Y tenemos todo el 2024 para ir a un proceso de votación. Pero tenemos primarias, no importan las primarias, no importan los partidos, importa un órgano de poder. Porque cualquier cosa es mejor que estos prorrogados. La Constitución es clara. Prohibida la reelección y en sus 6 años deben finalizar su mandato. Hay un aforismo jurídico, y cierro con esto, estimado José Luis, de latín, ¿no? Dice, durum est, sed ita lex scripta est. Es duro, pero así está redactada la Constitución Política del Estado. Pero si no hay elecciones 2024, elecciones judiciales, tampoco va a haber el 25 ni el 26, estamos hablando del 27, porque también la Constitución dice no pueden haber 2 elecciones nacionales en un mismo año, ¿no? En realidad lo que dice la ley del régimen electoral, es que procesos electorales nacionales tienen que tener cuando menos un tiempo de 6 meses. ¿no? Por eso se calcula a 2 a lo más por año, uno que empiece en la primera semana de enero y el otro que empiece hasta la segunda semana de junio. Si no hay eso, solo puede haber una, ¿no? Por eso se entiende que solamente es una por año, ¿no? Pues la norma del 026 establece el periodo de lapso en una gestión de 6 meses. Sin embargo, la prioridad es estatal. Es más importante que unas primarias reestructurar, refundar el órgano judicial. Y no sé si no se lo hace José Luis por alguna casualidad, que esperemos que no, porque esa es la intención de los diálogos judiciales propiciados por el presidente del Senado. El próximo presidente del país, el 2025, debe garantizar constituyente judicial y reestructurar el poder judicial. Muy complicada la situación, sin embargo así está el escenario. Vámonos rápidamente al segundo punto de diálogo en Panamericana, y este tiene que ver con el tema político. Es de conocimiento público que estos días se han llevado adelante, se están todavía en Yapacani, 2 actos de celebración por el aniversario del movimiento al socialismo. Muchos han mencionado que esto es parte de la disputa política interna, parte de la disputa respecto a la tenencia de la sigla, y ello ha generado hasta el momento no solamente una suerte de desinstitucionalización, un trabajo muy deplorable en varias instancias del Estado, el poco funcionamiento, por ejemplo, en el legislativo, o un funcionamiento poco efectivo más bien en el legislativo, para mencionar algunos ejemplos, y un estado de situación muy complicado en el país a raíz y a partir de esta disputa entre las alas del movimiento
al socialismo. ¿En qué momento habrá alguna resolución? ¿En qué momento se podrá hablar de que alguien se imponga sobre el otro, por lo menos, y así evitar incertidumbre y tener mayores certezas? Vamos a darle la palabra ahora al exdiputado del EBNR, don Luis Eduardo Siles. ¿Cómo ve desde el sector crítico lo que ocurre en el partido gobernante? Y al final, ¿esto podrá mantenerse por algún tiempo? ¿La gente lo aguantará? ¿Qué dice usted? Bueno, si me permite, José Luis, simplemente una pequeña puntualización sobre el punto anterior. A mí me ha dejado muy preocupada la afirmación de nuestro amigo aquí, el doctor Gutiérrez, que primero dijo que el cuoteo es algo que hay en todos lados, que el tráfico de influencias no se puede hacer nada en contra, y otras categorías que explicó en su intervención inicial, y ahora nos dice que el presidente no tiene que resolver esto. Yo creo que en este momento uno celebra no ser abogado, ¿no es cierto? Que yo no lo soy, pero eso no me impide leer la Constitución en su artículo 173 y ver que las atribuciones del presidente tienen que ver con cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, mantener y preservar la unidad del Estado boliviano, proponer y dirigir las políticas de gobierno y de Estado, dirigir la administración pública, etcétera. Entonces, aquí tiene que haber pues un liderazgo, una visión, y lo que más me preocupó y por otro lado está la famosa cita del sociólogo Emile Durkheim, que usted debe conocer, por supuesto, que dice que no todo es contractual en el contrato, ¿no es cierto? Es decir, no todo puede estar escrito, hasta más mínimo detalle, ¿no? Hay cosas que están implícitas, digamos, sobre todo en la lógica política. Pero más allá de eso, lo que está claro aquí es que no es pues esto porque no hay una crisis de seguridad nacional, entonces no importa. Hay mucha gente que sufre por la retardación de justicia, hay mucha gente que están presos en la cárcel y les han dicho que están libres y no pueden salir. Hay mucha gente condenada a 30 años y después lo sueltan. Las víctimas sufren. O sea, la justicia no es solo las inversiones perjudican. La gente, esto genera mucho dolor. Esto realmente es un escándalo que tengamos esta justicia y corresponde al oficialismo encabezar la solución del problema, ¿no es cierto? Si no, ¿quién lo va a solucionar? Es decir, ¿quién lo va a enfrentar? ¿Quién lo va a encarar? Bueno. Esto me lleva al segundo punto, que tiene que ver con el hecho de que para mí el señor Morales y el señor Arce son exactamente lo mismo, ¿cierto? Es decir, son parte de un proyecto político que está ya en decadencia, que ya no tiene ajayu, que ya no tiene alma, que ya no tiene espíritu, y que son los dos parte como un huevo, ¿no es cierto? La yema y la clara, y se están descomponiendo también simultáneamente. Esto no es una pelea por visiones ideológicas, no es una pelea porque unos tienen una visión de izquierda, otros una visión de derecha, porque tienen una visión, digamos, globalista y otros más que rechace la globalización del mundo. No es una visión que en un caso defienda más a los pobres y en otro una visión que defienda más lo liberal, en fin, es una visión simplemente por repartirse, es una pugna por el poder, es una pugna por la distribución de los espacios de poder, las pegas que hay en el gobierno, los recursos que se manejan, la plata que se maneja, la influencia que se tiene. Esto es una disputa que es una pugna por eso, por repartirse las arcas del Estado, y ya se han ambos facciones mostrado que ya no hay respeto, que no hay lealtad, se han olvidado de que los que están hoy en el gobierno también trabajaron con Evo y también y los que estuvieron antes también fueron parte del despilfarro de las cosas que se hicieron mal. Entonces creo que esa es la disputa que hay hoy en día, y da lo mismo donde festejen su aniversario, que además está puesto en duda, porque hoy día escuchaba la explicación del señor Otto Richter sobre la sigla del movimiento al socialismo, las demandas que él ha introducido al Tribunal Supremo Electoral como representante de la Falange, que originalmente vendió la sigla al movimiento al socialismo, y
y por lo tanto la fecha de constitución del partido y la misma vigencia del partido estaría en duda si nos apegamos a la letra muerta de la ley, puesto que después de comprar las siglas no participaron en 3 elecciones seguidas. En fin, es un pleito que tiene que dirimir el Tribunal Supremo Electoral. Pero en todo caso, no importa qué es lo que festejen, dónde festejen, cómo festejen y cuánto beban en su festejo, porque no le ofrecen nada al país. O sea, aquí no hay ninguna respuesta a los problemas que están padeciendo los bolivianos. Aquí solo hay un grupo pequeño de gente que se beneficia con un empleo estatal, pequeño entre comillas, porque son casi 500,000 personas, y el resto del país tratando de sobrevivir en las calles, vendiendo lo que sea, yéndose del país o haciendo lo que puedan para mantener a sus familias. Eso es lo que hay hoy. Ya no hay gas. Lo han despilfarrado, una parte también robado, eso hay que decirlo. Hay muchos actos de corrupción que se han revelado en yacimientos. No hay dólares, lo que perjudica el desarrollo de la poca industria que podía quedar, que perjudica la provisión de una serie de productos, de medicamentos, etcétera. No hay futuro. Eso es lo que creo que es importante decir. Aquí no hay una respuesta a los problemas económicos del país. Los precios han aumentado, la gente ya está en problemas y nosotros seguimos en estos pleitos reguleyescos y en esta disputa que no soluciona los problemas de nadie, y yo creo que eso es lo importante. Lo que hacen estas discusiones son evitar que se hable de los verdaderos problemas, evitar que se hable de que 72 empresas estatales consumen la misma cantidad de recursos que todos los municipios, las universidades y las gobernaciones del país. Esos son los problemas que tenemos que discutir. ¿Hasta cuándo vamos a seguir manteniendo este falso modelo que ya, repito, se ha agotado, que funcionó porque había mucho dinero, producto de los hidrocarburos, que ellos tampoco sembraron, ¿no es cierto? Solo cosecharon lo que otros sembraron, pero que hoy en día ya muestra su agotamiento. Entonces, ¿cuáles son las alternativas para esto? Esa es la discusión que debería primar en el debate público, y seguramente se va a discutir en las próximas elecciones y en las épocas previas, pero ese es el tema de fondo. Las divisiones internas, yo creo que, insisto, no tienen que ver con otra cosa que el ego del señor Morales, el ego del señor Arce y sus intereses específicos, no los intereses del país ni de los bolivianos. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Luis Eduardo Siles. Le pasamos el micrófono al doctor Franklin Gutiérrez, que dice en este segundo punto del programa sobre lo que está sucediendo internamente en el movimiento al socialismo, además con el entendido que entendemos que hay algunos elementos que pueden hacer incluso establecer que autoridades del Tribunal Electoral, autoridades judiciales van a ser protagonistas fundamentales al momento de dirimir este tema, ¿no? A ver, el punto 2, yo quisiera un poco revertir esta propuesta. Yo me preguntaría y diría, si continúa la disputa interna del MAS, ¿cuál es el escenario político que se nos presenta? Y el otro punto es frente a 2 conmemoraciones del aniversario masista. Parecería que en el mundo político hoy día no hay oposición. Entonces todo gira en base a un solo partido político, que es el MAS. Claro, y si continúa el conflicto en el MAS, el escenario político, ¿cuál sería? ¿Para el MAS? ¿Una posible proscripción del MAS? ¿O tal vez una continuidad y un reforzamiento del MAS, pero previo acuerdo y previo pacto que se daría entre vistas y arcistas? Así de claro. ¿Qué nos da en este momento? ¿Qué resultado tenemos de esta división? Que existe 2 aniversarios. ¿Qué más va a haber? 2 convocatorias a congresos para que el MAS se vaya luego a las primarias. Luego de las primarias
se vaya a elegir quién va a ser el candidato a la próxima elección presidencial. ¿Va a ser Evo Morales? ¿Va a ser Arce? ¿Quién va a ser? Ahora, la pregunta es, ¿este conflicto de la división del MAS trae como escenario político la proscripción del MAS o la unidad del MAS? Ese escenario político, que aún no se puede visibilizar qué conducta va a tener el MAS, hace necesariamente que el escenario político a nivel nacional tenga desestabilización. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque, como Luis Eduardo Siles dice, hay temas más importantes que hay que tratar que el MAS. Tema de economía, tema de desarrollo. Pero yo le traslado esta pregunta al legislativo y digo, a ver, todo es el MAS ahí. Todo es arcistas, todo es evistas, y los debates son ahí, evistas, arcistas, y ya. Y yo les pregunto a los partidos de oposición, ¿por qué no se resuelven los demás problemas? Porque parecería que en el órgano legislativo juegan, ¿no? Unas veces son los evistas oficialistas, otras veces son opositores, o al revés, ¿no? Y los demás partidos políticos, Creemos, Comunidad Ciudadana, que son los que más representación tienen en la oposición, ¿qué hacen? ¿Qué debate, qué discusión nos presentan al diario vivir? Si uno revisa todos los periódicos o revisa el internet, no hay una sola propuesta seria de la oposición que pueda tapar y decir, dejemos de hablar del MAS y hablaremos pues de temas de desarrollo. ¿Dónde están los líderes de estos partidos? ¿Por qué no resuelven aquello? Claro, van a venir con supuestas soluciones cuando venga el prebendalismo y cuando vengan las campañas políticas, recién van a salir. Pero en estos momentos nadie dice nada. Todo es el tema del MAS, todo es el tema de la división. Ahora, lógicamente, ¿quién nos dice, pues, dónde está la causa de esta división? ¿Por qué se ha dado esta división en el MAS? Porque acá no es la división el partido político del MAS y las tres organizaciones fundadoras. El MAS ha sido siempre un partido, desde su inicio, un partido caudillista. Los partidos caudillistas necesariamente son partidos que se manejan y se desarrollan en base a lo que dice el caudillo, el líder. Pero cuando hay un rompimiento, lógicamente, y alguien le pone una traba al caudillo y le dice, tú, no vamos a hacerte caso, tiene que ser otro hombre que tenga, pues, poder, tiene que ser otro hombre que tenga la suficiente fuerza instrumental de decirle no. Y ese es Arce. Arce le dice, no, Evo Morales, yo no te voy a hacer caso, no voy a aplicar esto. Entonces viene la división. Y junto a esa división de criterios o de supuestos mandos, vienen pues los seguidores de un lado, vienen los seguidores del otro lado, vienen el conflicto de poder interno, ya viene el desconocimiento a ciertos ministros, son cambiados, entonces cada cual empieza a asegurar a sus asesores, empiezan a cuidar el escenario del poder, sobre todo en el Ejecutivo. Entonces, el origen textual es ese, el origen general. Que acá alguien le ha dicho no al caudillo. Y ahí, lógicamente, tiene que haber desgaste. Y entonces empieza a hablar de ese desgaste del instrumento, que es solamente el MAS. Pero hablar de desgaste de las organizaciones sociales no creo. No creo, porque ese es otro tema de debate de las tres organizaciones sociales.
porque lamentablemente hay dos paralelas en organizaciones sociales. Pero en este momento no está en debate aquello. Consiguientemente, yo creo que la continuidad de la disputa interna del MAS va a continuar, pero eso va a afectar necesariamente a su continuidad en la vida política de esta sigla. O es su proscripción o es su sobrevivencia, ¿no? Ahora, la segunda pregunta. ¿Cuál de los dos líderes que en este momento están peleando tiene más fuerza? ¿Arce o Evo Morales? Evo Morales ha hecho bloqueos, no ha perdido su fuerza. Arce tiene el poder en sus manos. Convoca gente, aunque digan, no, los empleados públicos son los que van y salen en marcha. Pero si uno ve las convocatorias, no están así tampoco. Pero en el fondo, el MAS sigue siendo un partido fuerte. Y alguien tiene que decirle al MAS, reaccionen. Ustedes se eliminan, se proscriben, se autoeliminan, diríamos, o van a continuar como uno de los partidos más fuertes. Porque al frente lo único que se ve es una oposición sin liderazgo, una oposición sin proyectos, sin discurso político y con líderes que son de la vieja guardia, que continúan siendo monopolizadores de esa oposición sin dar lugar a otros líderes que pueden surgir. Muy bien, muchas gracias, doctor Franklin Gutiérrez. ¿Qué dice el doctor Israel Quino también en este segundo punto del programa? Adelante. Una de cal y otra de arena sobre lo que ocurre en el MAS. El pasado jueves 28 de marzo, en ese acto de celebración que han tenido en la Plaza San Francisco, las organizaciones sociales, ¿no?, muy cercanas al arcismo han celebrado, han asumido que van a convocar a un congreso, que tienen las facultades para hacer aquello. Sin embargo, ha fijado una posición el Tribunal Supremo Electoral. Les ha dicho claramente, primero, que quienes están solicitando este congreso en el Alto, ¿no?, los señores Quispe, Alavi y Cuno, ni siquiera son militantes del MAS. Entonces, jurídicamente no pueden convocar, porque ni siquiera figuran en el partido político. Es como un equipo de barrio quiera convocar al Congreso del MNR. No puede, porque no son ni militantes ni representantes jurídicos. La segunda observación que encuentra el Tribunal Supremo Electoral, jurídica, porque es una resolución, es que la convocatoria que piden en el caso del Congreso del MAS, del ala arcista, le vamos a llamar, no adjuntan la nómina de representantes que van a conducir el Congreso de ese partido político, los que deben estar inclusive acreditados ante el Tribunal Supremo Electoral, porque eso exige la representación legal de una organización. Ley 1096 más el reglamento específico de supervisión de congresos a los partidos políticos. La tercera observación, tampoco acreditan lo que han pregonado. El famoso artículo de la mala suerte, el 13, ¿no?, consenso con organizaciones para convocar a sus congresos. Los convocantes tampoco han consensuado la propia convocatoria al Alto. Entonces, jurídicamente, ese congreso no tiene validez alguna jurídica en el Alto. Lo ha dicho el Tribunal Supremo Electoral, se ha pronunciado institucionalmente y justamente con ello ha dejado sin efecto, ¿no?, cualquier pronunciamiento que pueda emitirse en el acto del Alto, que con alta probabilidad sea un acto de proclamación, ¿no? Y ya pongan las cosas muy claras y decir, con o sin el MAS va nuestro candidato. Aquí están en su derecho y está bien, ¿no? Pero pueden asumir la decisión que consideren pertinente en el caso de la línea oficialista, estatista, arcista. Pero ¿cuál es el otro lado de la moneda? Uno diría, bueno, el Tribunal Electoral contra el arcismo, en absoluto. Le dice al levismo, en una resolución, la 122, ¿no?, le dice, y es la primera resolución de este último tiempo del Tribunal Supremo Electoral que tiene voto disidente.
y el voto disidente es de la delegada presidencial, ¿no? O sea, no se ha impuesto la delegada presidencial al Pleno del Tribunal Supremo. ¿Qué le instruye el Tribunal Supremo Electoral a la Dirección Nacional del MAS, elegida en febrero de 2017, cuyo presidente todavía es el señor Evo Morales? Les dice, en 25 días, a partir de esta notificación. ¿De qué fecha es la notificación? La notificación se la realiza el jueves 28 de marzo y la resolución sale el 26 de marzo, es decir, el martes pasado. El jueves los notifican y les dicen, una vez notificados, es decir, desde hoy, 25 días hasta el próximo 23 de abril, sí, 23 de abril, más o menos, tienen para convocar a un Congreso Nacional Ordinario en cumplimiento al artículo de la mala suerte, el artículo 13, ¿no?, de su estatuto, que dice previo consenso acreditado con las organizaciones matrices nacionales. Resolución que ha sido modificado creo que ya 3 veces con 2 amparos de por medio, y que le obligan, es un debate tal vez muy superficial, ¿no?, pero como se tiene al sartén, a la guillotina judicial del lado del poder, ¿no?, e intentan interpretar este artículo para menoscabar una estructura 17 años en el poder. El partido más importante de la historia política del país, al igual que en su momento fue el MNR, eso indudablemente. Entonces, una de cal y una de arena. O sea, Congreso en alto no tiene ninguna validez, lo ha dicho el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Hagan lo que hagan, va a ser un acto de proclamación, una reunión de funcionarios públicos, de allegados en algunas organizaciones sociales, bienvenido, y están en su derecho de hacer política, José Luis, ¿no? Hay que ver si congregar dirigentes, congregar estos movimientos sociales que lo siguen, son sinónimo de voto, ¿no? Un ejemplo muy particular en el Alto. De los 11 concejales por los cuales se estructura el Consejo Municipal del Alto, la señora alcaldesa logra 8 concejales. De esos 8, 3 o 4 se le dieron la vuelta en el camino, con un amparo lo sacaron a uno, bueno. Pero de los concejales del MAS son 3. El cuarto concejal era un ejecutivo de los gremiales del Alto, actual ejecutivo de la Confederación de Gremiales del Alto. ¿Qué les digo con esto? No basta ser dirigente, no es sinónimo de voto. El cuarto escaño para concejales en el Alto era de un ejecutivo gremial por el Alto, y no han logrado ni 4 concejales el MAS en el Alto. Entonces, tener dirigentes no es sinónimo de voto, ¿no? Es una lectura equivocada que se tiene. Pero bueno, si se quedan sin soga y cabra, ¿cuál es el riesgo? Después del 7 de mayo, con esta combinatoria de 25 días, tienen 60 para convocar a Congreso. Si no alcanzan al 7 de mayo, que por supuesto no lo van a hacer, ¿qué dice el reglamento? Primera amonestación. ¿Cuál es el vacío jurídico? No hay los plazos de amonestaciones. En un mes te sacan las 3 amonestaciones. O te dirá amonestado, y a partir de ahora cumpla su estatuto y la 1096 para decir en los siguientes 60 días. Bueno, el 7 de mayo, junio, julio, hasta final de julio, Congreso. No vamos a convocar. Segunda amonestación. Agosto, septiembre, último plazo, sino tercera amonestación. No vamos a convocar. Van a llegar a octubre sin Congreso los representantes legales, porque son los, en este momento, el más jurídicamente es del señor Evo Morales. No hace Congreso. ¿Qué va a hacer el Tribunal Supremo? ¿Le va a proscribir? Se anula la sigla. Tendría que, legalmente. Claro que sí. Jurídicamente, en las amonestaciones, ese vacío lo puede interpretar el propio tribunal. Una posibilidad es que diga, bueno, la sanción por 3 incumplimientos, no participas en la siguiente elección hasta que hagas Congreso, hasta la siguiente elección. Perfecto. Suspensión, no solamente. Sí, no puede proscribir. Ya no participa. Pero no posibilita la participación en el siguiente proceso. Perfecto, no hay presidenciales para el MAS. De los 2 liderazgos, estatal con el arcismo social nacional del señor Morales, ¿con qué partido van a ir? Hay 11 partidos acreditados con jurisdicción nacional, y solo 4 pueden ir a elecciones.
El MNR no puede ir a elecciones, no ha renovado dirigencia, creo que ni el estatuto, no tiene resolución del tribunal. Solo hay 4, es decir, si en este momento hubieran elecciones, solo hay 4 presidenciables. Nombremos. Demócratas, está Tercer sistema. Está observado. Todavía. Está observado. Unidad Nacional. Entiendo, el Frente para la Victoria tiene jurisdicción nacional. Y la UCS, que también ha observado. A eso se suma tercer sistema y más. El FRI está justamente con su personalidad actualizada, que es el origen de Comunidad Ciudadana en este momento. No hay más. No se van a inventar en 3 meses, ¿no? Entonces, ¿con qué organización política se va? Y ahí va a empezar el marketing electoral, el comercio de organizaciones políticas, ¿no? ¿Quieres ir conmigo? Vas, pero con esta condición. Yo pongo 10 senadores, yo pongo 20 diputados, para mí son para los pluris, para vos los unis. Mercado político, ¿no? Pero, ¿cuál es el mayor riesgo? Si el masismo, entre el levismo y el aracismo, cree que solamente ellos se pueden disputar el poder, están equivocados. La gente se cansa de las peleas, la gente se cansa de las pugnas, y va a decir, la izquierda tuvo su momento, no vendrá la derecha, pero que venga una tercera opción, un candidato outsider, o hoy los jóvenes líderes políticos actualmente en funciones pueden tener una posibilidad. Y la gente más allá de izquierdas, más allá de derechas dirá, no, mejor apostamos por esta tercera opción, porque estos se pelean, no saben qué hacer con el poder y creen que solamente ellos pueden gobernar, ya no ellos. Ahora votamos un voto anti-más, no importa quién fuere, voto anti-más, ese es el riesgo. Se están exponiendo estas dos corrientes a ese elemento. Y si la izquierda no gobierna, digamos que vuelve la derecha, ya tuvieron y todo el movimiento de la izquierda conoce qué hace la derecha en el poder. 2020 con la señora Áñez, ¿no? 38 muertos en 60 días de gobierno, sus primeros 60 días de la señora Áñez, ¿no? Entonces ya se conoce cuando una forma irracional de gobernar se asume en un momento de coyuntura, de transición, de ruptura constitucional. Ese es el mayor riesgo en este momento para el masismo. Entonces, yo no descarto que una hora antes que se cierre la posibilidad de inscribir binomio, ¿no? En tanto y cuanto la sigla del MAS perviva jurídicamente, puede haber ese acercamiento, esa fusión, esa unión, o decir, ni tú ni yo, que vaya un tercero nuestro. Ya lo propuso Álvaro, ¿no? Y quizás ahí emerja una otra candidatura a fin de conservar el proyecto político del MAS, la izquierda en el poder, y de pronto darle continuidad a este momento político que se ha logrado desde el 2006 con los tropiezos que se tuvo en la primera gestión del expresidente Evo Morales, pero después con un momento también de estabilidad, de logros importantes y transformaciones político-económicas sociales en el país. Entonces, esto me parece a mí importante, porque el riesgo es latente, ¿no? No es que hacemos nuestro congreso, no vale, hacemos nuestro aniversario, no vale, y del otro lado, no, nosotros tenemos la personería, esto sí vale. Llegado el momento, ¿no? Pensando y asumiendo que pueden sumar individualmente, no les alcanza a ninguno de los dos candidatos. Si fueran paralelos, no van a poder ganar en primera vuelta una elección. Tienen un capital probable duro, en el caso del MAS, en el caso del señor Evo Morales, 30%. Con eso no se gana una elección presidencial, ¿no? Del otro lado, se está sumando dirigentes, pero eso no es sinónimo de voto, ¿no? Tiene menos posibilidades, ¿no? La línea oficialista estatista. Bueno, pero nadie está considerando qué va a ocurrir con la derecha o con la no izquierda, le vamos a denominar, ¿no? No es el centro derecha, ¿no? Hay que ver, o centro izquierda seguramente, ¿no? O los libertarios, porque por ahí ya están empezando también con esa corriente un par de
actores políticos en Santa Cruz. Entonces creo que este es el riesgo de fondo, y si no se genera una reflexión profunda al interior de esta estructura orgánica, va a ocurrir, ¿no?, también como que la historia política nos demuestra en el sistema de partidos, lo mismo que ocurrió con el MNR, ¿no? Van a seguramente fraccionarse en MNR Vanguardia, 9 de abril, MNR 1. Pasó lamentablemente eso con un partido tan importante en la historia política del sistema de partidos de nuestro país, que el MAS puede acabar así. Más uno, más izquierda, más renovación, más, no sé, radical, no lo sé, ¿no? Pero existe ese alto riesgo en virtud a lo que puede ocurrir en esto que hoy estamos debatiendo. El MAS, el partido más importante de la historia en este momento, toma el poder político en el Ejecutivo, el Legislativo con 2 cámaras, más de 200 alcaldías. Por eso hoy es importante debatir de lo que significa la persona jurídica Movimiento al Socialismo y su estrecha relación del poder los últimos 17 años. Muy bien, muchas gracias. Le damos al doctor Israel Quino. Vamos a hacer una segunda ronda, muy breve, para hacer puntualizaciones en este segundo punto. Ya hubo algunas reacciones precisamente sobre lo que dijo don Israel Quino, algunas decisiones del Tribunal Electoral, tomando en cuenta el efecto político que tiene esto, y podría plantearse de cierta forma, hasta el momento, cierta claridad respecto a lo que está sucediendo en este escenario. ¿Qué dice don Luis Eduardo Siles? Bueno, yo coincido perfectamente en que existe una crisis de liderazgo en todos lados. Este no es un fenómeno solo boliviano, sino es latinoamericano y es mundial. Pero si vamos a hablar de la oposición boliviana, esto es evidente, y es también, pero hay que decirlo, producto de lo que se ha querido hacer con la democracia estos años, ¿no es cierto? Se ha querido lograr de que solo hay un partido, ¿no es cierto? Que hay un partido hegemónico, y el resto se los ha manejado de tal forma de que estén absolutamente contra la pared. Ha habido pues un fenómeno de judicialización de la política, ha habido también un fenómeno de persecución política, y también se ha utilizado muchas veces el Tribunal Supremo Electoral para que sea un instrumento de aquello. También ha habido fraude, ¿no es cierto? Tampoco podemos decir que ese momento no existió, que eso no hay. También hay una negativa a hacer un padrón transparente de nuevo. Hay una negativa a decir, bueno, el Estado no puede seguir pues utilizando sus recursos para favorecer al partido oficialista. Todas esas cosas han ido destruyendo al sistema de partidos y al sistema democrático. Esto dicho, por ejemplo, si vamos a hablar del caso de Creemos, su líder pues, está preso, ¿no es cierto? El líder de Creemos está preso por reclamar que hagan censo, porque no existe ninguna otra acusación concreta en contra de él, pero ahí está en Chonchocoro. En el caso de la Comunidad Ciudadana, también elegir alegremente a sus candidatos a diputados y a senadores ha dado lugar a que la mitad sea prácticamente comprados por parte del oficialismo, y es una tragedia, y ahí tampoco existe liderazgo. En relación a lo que ha sido dicho en torno al MNR, bueno, el señor Hassen Teufel ha dicho que va a ampliar el plazo posiblemente para que adecúen sus estatutos, renueven su dirigencia. El tribunal también se ha vuelto sumamente exquisito, ¿no es cierto? Si alguien se cae de una silla en una reunión de un partido, queda anulada la reunión, ¿no es cierto? A nosotros, como MNR, nos han notificado un comando que tenía que realizarse en Tarija. Cuando estábamos en el aeropuerto, ya estaban yendo los delegados de Santa Cruz, de Beni, de Pando, ya estaban en los buses, ya estaban yendo, anulado el comando, o sea, no queda autorizado. Realmente es una actitud discrecional. También ha jugado un rol, y hay que decirlo, el espíritu autodestructivo, suicida de muchos dirigentes de estos partidos, incluido el MNR, que lo último que piensan es en la organización, en la democracia o en el país, y lo único que quieren es saciar su sed de odios internos, su rivalidad, su mezquindad, su miseria. Eso también hay que reconocerlo, que ha sido fundamental. Pero en general este es un cuadro difícil para la democracia, difícil para encontrar soluciones y perspectivas. Esperemos que se arregle, que se amplíen los plazos, que se logren las cosas, y que pueda darse la impresión de que todavía existe una posibilidad de que esto sea algo competitivo. Porque si, insisto,
el oficialismo tiene todo el apoyo del Estado a nivel de los recursos que eso significa, no se renueva un padrón que sea creíble, donde no se den los fenómenos que se dieron en el momento del fraude, y no se regula la publicidad estatal para que la misma no sea de beneficio de un solo partido, entonces obviamente eso ya no son condiciones que ayuden a la democracia, al contrario, la perjudican y ratifican la idea de que aquí no existe una democracia, sino una situación donde la democracia es híbrida o es un sistema autoritario que es el que rige en este país. De hecho, los organismos que, o sea, gente pensante del mundo que evalúa la democracia de los diferentes países, bueno, califica a Bolivia como un país en una situación híbrida, muy cerca de ser ya una situación de gobierno autoritario, dictatorial, donde no hay las condiciones para decir que está vigente la democracia. Esperemos que eso se solucione y se solucione pacíficamente y se solucione mediante el diálogo, porque recurrir al bloqueo, recurrir a la medida prepotente y de fuerza es algo que le ha hecho mucho daño al país y a los propios, al propio MAS y al propio sistema de partidos. Muy bien, muchas gracias, don Luis Eduardo. Doctor Gutiérrez, brevemente para finalizar este punto. Quiero acotar con lo siguiente. Hay una resolución constitucional, la 273/2023. Esta resolución obedece a una acción de amparo constitucional que presentan las 3 organizaciones fundadoras para el cumplimiento del artículo 13 del reglamento del Estatuto del MAS. Esta resolución le dice al MAS, le dice como tercero interesado en esa audiencia, le dice que tiene que convocar dentro del plazo y dar cumplimiento al artículo 13, es decir, tomar en cuenta las organizaciones sociales. Y ese amparo era contra el Tribunal Electoral, tercero interesado Evo Morales. Se concede en parte la acción de amparo y le dice al tribunal, ustedes tienen que dejar de ser funcionarios de escritorio y materialicen el artículo 13 de ese estatuto. Bueno, y al tercero interesado le dice usted, como presidente de la Nacional, de una vez cumple el artículo 13. Resulta que recientemente sale el 20 de marzo de esta sala constitucional un auto donde le dice al Tribunal Electoral, ustedes no están haciendo cumplir el artículo 13. 20 de marzo, ¿cuántos días atrás? Pocos días. Entonces, ¿quiénes deben hacer convocar? ¿Quiénes deben convocar? La Nacional, Evo Morales, conjuntamente las 3 organizaciones. ¿Quién ha convocado al Congreso en el Alto? ¿Convocó Evo Morales? ¿Convocó Evo Morales al Congreso del Alto? No. Se reunieron, la SUSECB convoca y dice el Congreso se va a realizar en el Alto el 5 o 6 de mayo. Pero tienen que ser juntos, ¿no? Pero por supuesto. Este auto le dice, ustedes no están haciendo cumplir, porque hay excesores. Ahora, en el hipotético caso de que no se cumple en el plazo, como Israel dijo, vienen las amonestaciones y luego la liquidación de las... En el artículo 10 del estatuto hay una salvedad que dice, si está por proscribir, en otras palabras, el MAS, la Secretaría de la Comisión Orgánica puede convocar a Congreso. Ese es el punto final y la última carta que el MAS se podría jugar, la Secretaría Orgánica, ante un peligro inminente de que el MAS desaparezca. La representante de la Comisión Orgánica en este momento no está siendo activada. Por lo tanto, esta es la última resolución de esa sala constitucional primera, y esto es lo último que se tiene, donde le dicen al Tribunal Electoral, no están haciendo cumplir mi fallo, cuidado. Entonces, lo que hay que ver es si el Tribunal Electoral, que ha sido notificado recientemente, qué está haciendo para hacer cumplir, y como Israel dice, seguramente les ha dicho, esa convocatoria no sirve. Porque la sala constitucional dice, el presidente de la Nacional
pero tomando en cuenta a las 3 organizaciones. Pero esas organizaciones pues dicen, no, están divorciadas, ¿no? Están divorciadas. Entonces yo considero que al final lo que se va a aplicar es el artículo de la Comisión Orgánica como salvación a la proscripción del MAS. Muy bien, muchas gracias, doctor Franklin Gutiérrez. ¿Qué dice doctor Quino sobre este segundo punto para ir cerrando este tema? Yo quiero ponderar el trabajo del Tribunal Supremo Electoral. Está mostrando, a diferencia de un primer tiempo, un trabajo institucional que le corresponde, pues, ¿no? Árbitro electoral, no puede ponerse la camiseta de nadie. Tiene que ser un árbitro electoral, pero además juez electoral. En la legislación comparada existen tribunales electorales que solamente administran justicia, órganos electorales que organizan procesos eleccionarios y tribunales de jurisdicción electoral. En el caso de boliviano hacen las dos cosas, o sea, administran justicia electoral, pero además organizan procesos eleccionarios. Y creo yo que el hecho mismo de decirle al racismo, a sus organizaciones, tu congreso no vale porque el amparo que tú has presentado dice consenso y estás convocando un congreso sin consenso, no tiene validez en el alto. Y de otro lado, pero como emergente de este fallo de la resolución, tiene la Dirección Nacional del MAS a cargo del señor Morales 25 días para convocar. Entonces, una de cal y una de arena. Eso es pues legitimar a un órgano electoral. Un tribunal decirle ni contigo ni contigo. Y es el primer fallo, y que esto quiero reiterar, que tiene voto disidente, ¿no? Todos los demás fallos han sido inequívocos, todos han tenido mayoría, han tenido decisión de plenario, ¿no? Unanimidad en la votación. Este es el primer fallo que tiene un voto disidente de la delegada presidencial en el Tribunal Supremo Electoral, que es contradictorio. No debiera haber pues delegados presidenciales en los tribunales electorales, como el jefe de un partido, un gobernante, va a tener el árbitro de su lado, ¿no? O sea, es una incongruencia que existe en la Constitución, y ojalá en la reforma constitucional que hay que plantear, que ha cumplido un ciclo en nuestra Constitución, hay que eliminar la presencia de delegados presidenciales en los tribunales electorales. Si no, como ha ocurrido en el caso del delegado presidencial del Beni, se va a acercar una elección judicial y va a decir, renuncio, quiero ser magistrado, ¿no? Entonces no le va a bastar ser delegado presidencial, va a querer ser magistrado. Bueno, en síntesis, el efecto, la preocupación, el mayor momento de inflexión está viviendo en este momento el MAS. Existe una probabilidad de riesgo de que la propia persona jurídica del MAS pueda quedarse sin chances electorales de participar en comicios. Y en lo jurídico de pronto puede tener entendimiento, ¿no?, ante el incumplimiento de la norma. Sin embargo, ¿qué va a pasar con el efecto social? ¿Cómo el Tribunal Electoral, con un fallo de suspensión en el siguiente proceso eleccionario, luego de las 3 amonestaciones, si es que existieran estas ante la no convocatoria de un congreso, le va a explicar a esos cientos de miles de militantes del MAS, ¿no?, que les diga, ya no tienen posibilidad con este partido político y no van a poder ni elegir alcaldes en su municipio porque no tienen partido? ¿Cuál va a ser el efecto social en la representación subnacional? Porque no solamente es un tema de candidatura del señor Evo Morales, sino qué le van a decir a la gente que tiene concejales, que tiene alcaldes en los más de 220 municipios que en este momento son gobernados por el movimiento del socialismo en entidades territoriales autónomas. ¿Qué le van a decir a esa gente que se va a quedar sin la posibilidad de representación política? ¿Podrá el Tribunal Electoral restringir derechos políticos? Habrá que ver lo que ocurre, porque el cálculo ya va a ser social. Muy bien, muchas gracias. Le damos al doctor Israel Quino también. Nos vamos rápidamente al último punto de diálogo en Panamericana. Y este tiene que ver con lo que ha sucedido recientemente con la reaparición del caso Zapata, no solamente para algunos temas legales que han sido publicados acerca de una convocatoria al expresidente Evo Morales al proceso, posteriormente y ya se anuló esta posibilidad, es decir, ya se desdijeron, y también hubo un material pregrabado que circulaba
en medios de comunicación y redes sociales de la propia Gabriela Zapata, con el tenor que es de conocimiento público. Todos estos elementos, ¿será que podría tener alguna intencionalidad? ¿Se buscará definitivamente la verdad de aquellos hechos que se había denunciado en su momento, aunque el proceso investigativo más bien se basó fundamentalmente en la existencia o no de un hijo entre el expresidente y la señora Gabriela Zapata, siendo que las denuncias iniciales hacían referencia a una suerte de tráfico de influencias, beneficios de la señora Zapata por su rol de pareja del expresidente en negocios, dice, formidables con la CAMC. Pero vamos a dar a nuestros invitados la posibilidad de referirse a este tema, y por la premura del tiempo, por favor, entre 5 minutos, a lo sumo 5 minutos, hacer referencia a este tema. Empezamos con usted, don Luis Eduardo Siles. Bueno, personalmente yo creo que este es un caso especialmente triste, ¿no es cierto? Porque hay que recordar que la señora Zapata, por todos los que se conoce, se puso en contacto, se estableció una relación, una comunicación con el señor Evo Morales cuando supuestamente era menor de edad, ¿no es cierto? Yo veo que la señora Zapata fue introducida en este mundo de poder, lujuria, dinero, como una niña, ¿no es cierto? Y no es que yo la defienda especialmente, ahora es una adulta, sabe lo que hace, pero en el momento en que ella conoció a Morales era realmente una niña, y por lo tanto fue víctima de estupro también, ¿cierto? Como también se supone que la señora, la chica esta Noemí Meneses, lo propio, y muchos otros casos que se han hablado a nivel de rumores o a nivel de serios indicios, como en el caso de la señora Zapata. Ahí existen las pruebas de eso. Y en este caso se aplicaron todo tipo de situaciones truculentas, ¿no es cierto? El señor García Linera dijo que conocía al hijo, después ya se desdijo, el señor Evo Morales también, después el abogado de la señora Zapata acabó preso, el señor León, la tía de la señora Zapata acabó presa también. Entonces yo creo que aquí hay una dimensión de tráfico de influencias que ella hizo, porque obviamente siendo la novia del presidente eso le daba acceso a muchas cosas que el común de los mortales no tiene acceso, entre eso contratos por $350 millones o más. Ella se sacaba fotos manejando dólares en grandes cantidades, como los narcotraficantes a veces también se sacan. No estoy diciendo que ella lo fuera, sino que las fotos eran de ese estilo. Realmente vivió en este mundo, insisto, de poder, de lujuria, de promiscuidad, también hay que decirlo, y acabó presa. Y al final a mí me da pena la pobre chica, porque es la víctima de los que hicieron que ella sea parte de esto. Es la víctima, y es finalmente una víctima que probablemente violó la ley de la administración de la cosa pública, junto con el tráfico de influencias que hizo el señor Morales, que en este caso realmente demuestra ser un cobarde, ¿no es cierto? Porque, como lo dice un artículo del New York Times que se publicó a nivel mundial y que dice el novio más despiadado, y concluye este artículo diciendo: el encubrimiento de Morales y sus secuaces es peor que el crimen. Yo creo que esto lo resume, ¿no es cierto? Porque aquí hubo un gran encubrimiento que hasta ahora ni siquiera se ha aclarado, porque no se sabe, hay los certificados de nacimiento, hay los testimonios de que el niño existía, etcétera, pero todo quedó así turbio y no se ha aclarado, no se ha transparentado, no se ha llegado ni por casualidad a la verdad. Insisto, esto es muy triste por la forma en que se manejó el Estado boliviano, pero también muy triste por las personas, por las mujeres, por las jóvenes que tuvieron que padecer situaciones como esta que se conoció. ¿Cuántas otras habrán que no se habrán conocido? En todo caso, esperemos de que ahora se pueda establecer la verdad. Aquí no puede ser que en un país se saquen certificados de nacimiento, una persona exista, después desaparezca el certificado de nacimiento, ya nadie sabe. Esto no es seguridad jurídica, esto es un circo al que hablábamos al principio, esto no es garantía para nadie. O sea, mañana
por razones políticas alguien va a tener un hijo, le van a borrar su certificado de nacimiento, le van a decir no existe, o por venganzas o por cosas de ese estilo. No podemos, digamos, seguir jugando con todo esto. Esto es muy grave, esto es muy triste. Yo me pregunto, una persona de 16 o 15 años puesta en este mundo donde el presidente le invita a viajar en su avión, donde manejan un montón de plata, donde viajan de un lado al otro, puede ser otra cosa que una víctima. Y por último, cuando empieza el proceso, por fin los citan como testigos, parte de los 60 testigos creo que tenían que haber, al señor Evo Morales, al señor García Linera, y después el abogado de una de las partes dice que lo amenazan, que lo van a matar, etcétera, entonces lo saca de testigo. Entonces ya es, y saca además a todos los testigos, de los 60 testigos solo hablaron 2. Esto pues ya es el mundo de la mafia, es un mundo truculento, es un mundo escandaloso, es un mundo inmoral, y algo que tiene que ser conocido por la opinión pública, porque no puede ser impune el señor Morales en este caso y en los otros que se le achacan sobre estos temas. Es demasiada impunidad, demasiado cinismo y demasiado descaro. Muy bien, muchas gracias, don Luis Eduardo Siles. ¿Qué dice el doctor Franklin Gutiérrez en este último punto del programa? ¿En qué medida se me dice también que es de uso político este tema? Bien, este caso está bajo reserva. Entonces, mis opiniones van a ser muy limitadas, porque no podemos vertir mucho, porque hay una orden judicial de reserva de este caso. Pero el marco histórico te establece de que la mamá dice hay un niño que yo tuve con el papá. Luego el papá dice no, ese niño falleció. Pero el problema de este juicio es que en cámaras aparece un niño. Y ese es el fondo del juicio. Si ha muerto el niño y la señora Zapata va con un niño, ¿ese niño quién es? ¿De dónde lo sacaron al niño? Es por eso que el abogado fue perseguido, pues. Porque el abogado acompañó a la sala de prensa, ¿no? Con el niño, la tía, todos aquellos. Entonces, por eso es la trata y tráfico de este juicio, que está en reserva, reitero, y que lógicamente va a emitirse una sentencia. Entonces, yo me pregunto, ¿esta sentencia nos va a develar la verdadera historia del proceso, con las deficiencias que tienen, con la falta de testimonios de los actores principales? Por supuesto que no. Porque acá, ¿quiénes tienen que declarar y confrontarse? Pues los progenitores. Pero si uno no va, entonces, ¿de qué principio de verdad material estamos hablando? Tenemos la historia unilateral nomás. Entonces, esta sentencia, ¿qué nos va a develar? Nada. Nada. O sea, yo no puedo concebir de que en un juicio de esta naturaleza uno de los progenitores no dé su testimonio. Entonces es una historia a medias. ¿Podrá haber sentencia? No creo. ¿Eso es protección? Podría decirse protección, ¿no? Podría decirse encubrimiento, podría decirse tantas cosas. Yo no soy abogado de este caso porque habría que ver bajo qué contexto se lo retira al padre de este juicio, para que no declare. Entonces, hay que ver también cuándo empieza este juicio, porque este juicio empezó hace tiempo, cuando había más poder político a favor del progenitor. Pero ahora se va a dictar una sentencia y, lógicamente, hay que esperar ese fallo para poder vertir más criterios y con más libertad. Porque, reitero, este caso está en reserva y no podemos nosotros vertir mucho sobre este proceso. Pero y la influencia, el efecto político, ya lo ha empezado a tener. ¿Tendrá un efecto político? Por supuesto, pero todo depende de la parte resolutiva de este fallo. Yo no puedo decir, ¿qué efectos políticos puede decir si la sentencia sale absolución? ¿El efecto político a quién le va a ir? O sea, ¿le va a ir a favor de Zapata? ¿Qué le está interesando a la sociedad, la señora Zapata? Nada. ¿Le irá a favor de Evo Morales? Puede ser.
Pero si es condenada, el efecto político ¿a quién le beneficia? La destroza la señora Zapata, pero el efecto político lo beneficia a Evo Morales, por supuesto. Va a decir, me han montado una historia de la cual no ha existido el niño. Pero entonces él va a decir, yo tengo todo mi derecho de guardar silencio en ese proceso. Por eso hay que esperar el fallo para poder tal vez alimentar más el efecto político. Muy bien, la misma consulta al doctor Quino. ¿Cuál será el efecto político, sobre todo, de este tema? Si bien no pueden haber consideraciones jurídicas por las propias características del tema, pero ¿cuál será el efecto jurídico? El 2016, uno de los argumentos para la derrota decían, bueno, ha sido este caso, ¿no es cierto? Me han montado este caso y por eso la gente ha votado en contra para que no se viabilice legalmente la reelección del expresidente Evo Morales. En ese momento, entonces, este caso, la señora Zapata jugó un papel fundamental. Ahora, ¿puede volver a hacerlo? ¿Puede volver a jugar un rol fundamental la figura de la señora Zapata, así como se argumentó en ese momento, el 2016, en el referéndum? ¿Qué dice usted, don Israel Quino? En absoluto, José Luis. Las condiciones son totalmente diferentes. La coyuntura es abismalmente diferente a ese momento. Uno de los presuntos involucrados o vinculados políticamente, individualmente, no está en funciones de gobierno, entonces no tiene ninguna relación, pero es lamentable, ¿no? Y yo, por supuesto, ¿no? Coincido en que, declarado en reserva un proceso, no se pueden emitir pronunciamientos particulares, ¿no? En el caso de la señora en cuestión, y mucho menos el objeto de, ¿no? Por lo que conocemos todos, el delito de trata de personas, que es por el que se está ya en fase de juicio oral, tiene particularidades, por supuesto, para las condiciones objetivas de punibilidad en razón de la autoría, pero es lamentable, ¿no? Que todavía en este tiempo, ¿no? En el caso en particular de esta señora, ¿no? Se maneje irresponsablemente su nombre, su apellido y demás, porque establece nuestra Constitución, estimado José Luis, en la disposición del artículo 15, y es una protección reforzada que tiene la Constitución, en particular con los derechos de las mujeres. Por ello hay que ser extremadamente respetuosos. Todas las personas, en particular las mujeres, dice la Constitución, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica. Y en tanto y cuanto se reproduzcan hechos noticiosos en razón a lo que significa esta señora, que rebusquen videos, que los difundan y que se haga noticia de un hecho individual, de un hecho, ¿no?, cuya imputación del presunto delito es con la persona, el mundo tenga que enterarse, la sociedad tenga que enterarse de lo que ocurre, de lo que ocurrió o de su realidad. Cuando es un tema de un derecho fundamental individual de una mujer, en este caso esta señora. Pero además nuestra Constitución establece en el artículo 47 que el Estado debe promover justamente las condiciones de incorporación de las mujeres al trabajo, misma remuneración salarial en el caso de los varones, y a no ser discriminadas en razón justamente de los efectos del derecho al trabajo. Si esta señora en otras circunstancias quisiera acceder a resguardar su derecho al trabajo, con esta estigmatización mediática, le va a ser muy complejo. El propio Estado está permitiendo aquello, debieran ser firmes. Existe un comité, existen instituciones estatales para justamente restringir aquello. ¿Por qué hacer política de algo individual? ¿Por qué dañar la honorabilidad? ¿Por qué ejercer violencia psicológica, ¿no?, directa o indirecta, cuando hay un caso individual, un delito, una persona? Hacer política de aquello me parece que no corresponde. Estamos en otro tiempo, estamos en
momento en el que los derechos humanos deben ser resguardados en virtud de la vigencia también de la Constitución. Tienen derechos resguardados individualmente las mujeres, cuando menos 12 descritos en la Constitución. Entonces creo que es deshonesto, ¿no? Especular, hablar, comentar de pronto sobre un caso individual, ¿no? de esta señora. Será el juicio, dice la Constitución, dice el sistema de garantías jurisdiccionales, el principio de debido proceso, además es un derecho y además una garantía, al igual que la presunción de inocencia. Si el tribunal de juzgamiento considera que esta señora incurrió en una conducta ilícita, ¿no? ¿Por qué se declara la reserva? Porque hay un menor. Si hubo una conducta ilícita, merecerá su sanción. Pero que sea pues en la privacidad que le compete también a ella. No es salir a exponer, ¿no? Dijo esto en esta declaración, dijo lo otro en esta declaración. Pero además, mandamientos de comparendo, traigan a los testigos. Es decir, ¿cuántas personas, cuántas, lamentablemente mujeres, estarán en su misma situación, pero están en un juzgado, en un tribunal, sobrellevando su juicio oral? Pero en el caso de esta persona hay que dar la publicidad de pronto para continuar afectando, dañando su honorabilidad, independientemente de lo que haya definido como persona individual en el ejercicio de sus derechos, como pareja, como no pareja. Ese es otro tema, que en su momento tuvo un efecto político, que tuvo un momento de debate y todo aquello que también lo mencionabas, estimado José Luis, de acuerdo, pero ahora hacer política de aquello no me parece correcto. Hay que ser respetuosos primero de los derechos a la honorabilidad de una mujer, que los tiene por supuesto, pero además hay que ser respetuosos de las disposiciones jurisdiccionales. Declarado en reserva el caso, es poco probable que se puedan generar más opiniones jurídicas y mucho menos políticas por las consideraciones que las acabo de exponer. Muy bien, muchas gracias, doctor Israel. Quiero dando cuenta también de que obviamente este caso ha surgido a propósito de denuncias que surgieron en su momento y en función de la actividad de una autoridad pública, como fue el expresidente Evo Morales. Por eso se le dio la difusión, porque se está hablando no solamente de denuncias que las realizaron, y eso es evidente, pero por preocupación existente acerca de también los intereses del Estado que se estarían jugado en ese momento, que conllevó posteriormente a un tema ya de carácter privado, ¿no es cierto? Pero bueno, de esta manera concluimos diálogo en Panamericana de este fin de semana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales de este fin de semana, al exdiputado del Movimiento Nacionalista Revolucionario, don Luis Eduardo Siles, también al abogado constitucionalista Franklin Gutiérrez, y finalmente al también abogado constitucionalista Israel Quino. Nuestro mensaje en este espacio de Panamericana, para que la reflexión a la familia boliviana, sobre todo a quienes profesan la religión, recordando la pasión, la vida, la pasión y muerte de Jesús, de alguna forma pueda servir estos días precisamente para establecer estos niveles de reflexión y hacernos mejores personas cada día. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.